integrantes de este grupo de trabajo para dar inicio con esta cuarta mesa. La Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPCs les da la más cordial de las bienvenidas a esta cuarta mesa de trabajo de este grupo que hemos formado, que tiene como objetivo principalmente tratar de crear una serie de indicadores que nos permitan medir la relación que tiene la corrupción con el derecho humano de acceso a la información y de acceso a la justicia. Agradecemos la disponibilidad y la colaboración del INEGI por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de trabajo. Sin duda, las aportaciones y lo que nos enseñen nuestras dos ponentes, pues será de gran utilidad para nosotros. Me voy a permitir, para dar inicio y poder aprovechar al máximo a nuestras ponentes, leer una pequeña semblanza. Antes de eso, mencionar... Si ajá, dime, nada más hacer la bienvenida como parte de la Comisión de Indicadores y hacer una pequeña acotación, si nos dan su permiso para grabar la sesión, Monse, Kenia y demás participantes. ¿Sí? ¿Así, manita? Perfecto. Ok. Pues nada más, Ana Lili, la verdad es que desde la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPCs, como decía Ana Lili, les damos la más cordial bienvenida a ustedes como presentes. Les doy la más cordial bienvenida a la licenciada Kenia Godínez Noguera, que es la subdirectora de Soporte Metodológico y Contenidos en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, el INEGI, y a la licenciada Montserrat Álvarez, jefa del Departamento de Análisis y Soporte Metodológico en la Dirección General de Estadísticas, Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, el INEGI. La moderadora de este evento va a ser nuestra compañera Ana Lili Cariño, que es parte de este equipo que la Red Nacional de CPC, no sé si ustedes sabían, Kenia y Monse, pero se organiza precisamente para hacer más eficientes los trabajos en 9 comisiones. Una de estas es la Comisión de Indicadores. Y dentro de este grupo ha habido pues gente muy talentosa y muy echada para adelante, como todos los compañeros que la formamos, y se hicieron un subequipo para darle, digamos, salida y más celeridad a este tema de encontrar una relación entre los derechos humanos y el combate a la corrupción o la corrupción, dependiendo de qué ángulo se mire. En este caso decidimos elegir 2, que es el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a la información pública. Este equipo está conformado por Ana Lilia Cariño, por Elide Salvatierra, por Jafia Pacheco, y lo lidera Carlos Anguiano, y Memo Guillermo Lara, del CPC de Baja California Sur, también ha estado ahí con nosotros desde el principio. Entonces, pues la verdad es que esto empezó en noviembre del año pasado con un webinar que hicimos, y de ahí surge esta necesidad de encontrar justamente, pues, tratar de sistematizar la información que tenemos para encontrar un modelo, ese es de preferencia, que nos ayuden a determinar la correlación o causalidad que hay entre estos 2 variables y la corrupción y la intensidad o dirección de la misma, ¿no? Entonces, el objetivo de la charla de hoy es, pues, conocer la disponibilidad, la periodicidad y las características de la información existente ya en el INEGI relacionada con estos derechos de acceso a la justicia, acceso a la información pública, así como, pues, qué herramientas tenemos en el INEGI para ejercer nuestros derechos de transparencia y, pues, ayudar en el combate a la corrupción. Es cuanto, Ana Lili, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a la doctora Imormino, que lo vea por ahí, y pues adelante. Gracias, Ana Lili. Muchas gracias, Víctor. Para el desarrollo de nuestra sesión vamos a presentación de nuestras dos ponentes y pues vamos a dejar un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. En este sentido, me voy a permitir dar lectura a una pequeña semblanza de nuestra primera ponente, la licenciada Montserrat Álvarez Jiménez. Es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Del 2018 al 2020 se desempeñó como asistente de investigación en el programa de políticas de drogas del CIDE. Actualmente ejerce como jefa de Departamento de Análisis y Soporte Metodológico en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Asimismo, es integrante de la organización Morras Help Morras y el trayecto de su labor gira en torno a la violencia de género, la violencia criminal y la seguridad pública.
Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y le cedo el uso de la voz, licenciada Montserrat. Gracias. Pues igual, Kenia, por favor, sí, puedes empezar a compartir la presentación. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, listo. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación a esta mesa y pues como ya comentaron, el objetivo de nuestra presentación es compartirles las estadísticas que tenemos en la Dirección de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia sobre corrupción, acceso a la justicia y a la información pública. La siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, la presentación, el orden de la presentación va a estar desglosada dependiendo de los diferentes temas que vamos a tocar. En primer lugar, la información estadística sobre acceso a la justicia, seguido de la información estadística sobre el acceso a la información pública y, por último, la información estadística sobre corrupción. Siguiente, por favor. Bueno, para esto, primero es necesario que les platiquemos a grandes rasgos sobre los programas estadísticos con los que contamos para conocer información sobre estas temáticas. En este sentido, primero les vamos a platicar sobre el ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Esta encuesta contiene información que permite realizar estimaciones sobre prevalencia delictiva, incidencia delictiva, cifra negra, percepción de seguridad pública, también sobre el desempeño de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública y justicia, y también recaba información sobre las características de los delitos, así como el contexto de la victimización y el impacto económico y social que tienen los delitos. Esta encuesta, la población son las personas de 18 años y más, y bueno, tiene una periodicidad anual desde 2011, se levanta, bueno, la última edición por cuestiones de la pandemia se levantó en 2 etapas, que fue del 17 al 31 de marzo y la segunda fue del 27 de julio al 4 de septiembre del 2020. Y el desglose de esta estadística es por entidad federativa y también contiene información sobre las áreas metropolitanas seleccionadas para las principales variables que se encuentran en la encuesta. Así también contamos con la ENAID, que es la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Lo que permite conocer esta encuesta son las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el derecho del acceso a la información y la protección de los datos personales, y también el grado de conocimiento sobre la legislación y las instituciones que están encargadas de garantizarlo. La población objetivo aquí es la población de 18 años y más, pero que residen en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 y más habitantes. Igual aquí, en este caso, la periodicidad de esta encuesta no está determinada y el último levantamiento fue el 11 de noviembre, del 11 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. El desglose geográfico de esta encuesta también es a nivel nacional y en 4 regiones de dominio urbano alto que están conjugadas a partir del Sistema Nacional de Transparencia. La siguiente, por favor. También contamos con la EMPOL, que es la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad. Aquí el objetivo general es generar información estadística relevante sobre la experiencia del procedimiento penal y del internamiento de la población privada de la libertad, la población que es de 18 años y más y que están en centros penitenciarios del fuero común, bueno, federal y común, y en los centros penitenciarios municipales, estatales de la Ciudad de México y también en los federales. Aquí el tamaño de la muestra fue de 64,150 personas privadas de la libertad, como les mencionaba, de 18 años y más. Esta periodicidad tampoco está determinada, se cuenta con una edición que fue del 2016, cuyo levantamiento fue del 31 de octubre al 9 de diciembre, y el desglose de esta encuesta, bueno, la información es por entidad federativa, por los 37 centros penitenciarios de interés que fueron seleccionados para las principales variables que contiene la encuesta. Así también tenemos un espejo de esta encuesta que es para adolescentes, que es la ENASJUP, y es la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Y pues de igual manera el objetivo de esta encuesta es generar información estadística que permita conocer
el paso de los adolescentes, ¿no?, que se encontraron en conflicto con la ley dentro del sistema de justicia penal. También la periodicidad de esta encuesta no está determinada y el levantamiento de la única edición que se tiene fue del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2017, donde el desglose geográfico también es por región y por entidad federativa. Y por último, contamos con la encuesta más reciente, que es la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, la ENCUCI. Esta encuesta permite diagnosticar diferentes características y el nivel de cultura cívica de las y los mexicanos que tienen 15 años y más, que es la población objetivo. Esta encuesta se levantó del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 y permite identificar un conjunto de creencias, valores, actitudes de los ciudadanos hacia el poder público en general y hacia la democracia y valores democráticos. El desglose geográfico de esta encuesta es a nivel nacional y para 6 regiones que fueron conjugadas a partir del Instituto Nacional Electoral. Así también contamos con los censos nacionales de gobierno que permiten conocer información sobre las actividades que llevan a cabo las instituciones dependiendo de las funciones de gobierno, ya sea seguridad pública, sistema penitenciario, impartición de justicia y procuración de justicia. En primer lugar, tenemos el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales. Aquí las unidades de análisis son las instituciones que pertenecen a las administraciones públicas estatales, las secretarías de Medio Ambiente, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los órganos o institutos de Defensoría de Oficio, la Oficina Catastral u Homóloga y las direcciones generales del sistema penitenciario. Esta tiene una periodicidad anual, este censo, y contamos información desde 2011 hasta 2020. Así también contamos con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Las unidades de análisis son los ayuntamientos, administraciones públicas, municipales y delegacionales, juzgados u oficialías calificadoras u homólogos, la oficina catastral, organismos públicos de agua potable y saneamiento y las direcciones generales de servicios públicos. Este censo tiene una periodicidad bienal y contamos información con este censo desde 2011 hasta 2019. También, para los temas que se van a revisar en esta presentación, contamos con el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal, cuya unidad de análisis es el organismo de protección de derechos humanos en cada entidad federativa. Sí. La periodicidad de este censo es anual y se cuenta con información de 2017 a 2020. También, respondiendo a las demás funciones que se tienen en estos censos, contamos con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, cuyas unidades de análisis son la Procuraduría General de la Justicia o Fiscalía General en cada entidad, las agencias del MP o de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General en cada entidad, las agencias del Ministerio Público que están especializadas en justicia para adolescentes, o la Fiscalía General de cada entidad, el órgano u unidad de justicia alternativa, también el órgano o instituto de servicios periciales o servicio médico forense dentro de la Procuraduría o Fiscalía, así como el órgano u unidad Centro de Justicia para las Mujeres en cada entidad federativa. Este censo también tiene una periodicidad anual y la información se tiene a partir de 2011 hasta 2020. Y también contamos con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, cuya unidad de análisis son los plenos de los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas, los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial en cada entidad también, el Consejo de la Judicatura, los órganos jurisdiccionales especializados en justicia para adolescentes, el órgano centro encargado de la justicia alternativa, el órgano también encargado de la Defensoría de Oficio Pública y por último el órgano encargado de los servicios periciales. Y también este censo tiene su periodicidad anual con información desde 2011 hasta 2020. Ok, perfecto. Entonces yo voy a comenzar a platicarles sobre la explotación de resultados. Vamos a empezar por la información estadística sobre acceso a la justicia.
que ya nos platicó Montserrat de dónde viene, y vamos a comenzar con los problemas que enfrenta el país y percepción sobre el marco normativo en México. Muy bien, de la población de 15 años y más interesada en los asuntos y problemas que enfrenta el país en 2020, identificamos que los temas de mayor preocupación son la corrupción, la pobreza y la inseguridad o delincuencia, con más de la mitad de la población de 15 años y más preocupada por estos temas. Cuando vemos la preocupación por la mala aplicación de la ley, de nuevo, entre la población de 15 años y más que manifestó estar interesada en los asuntos y problemas que enfrenta el país, vemos que 13.4% de los hombres y 8.7% de las mujeres consideran que la mala aplicación de la ley es uno de los principales problemas en México. Cuando desagregamos por rango de edad, vemos que la corrupción destaca como problema principal entre la población de 15 a 17 años, y respecto a la mala aplicación de la ley, cobra mayor peso entre la población de 20 a 29 años con 13.4%. Cuando preguntamos si en México para la toma de decisiones el gobierno considera las opiniones de las personas como el entrevistado, tenemos que 64.9% de la población de 15 años y más está de acuerdo con esta afirmación. El porcentaje para las mujeres es de 63.9% y para los hombres de 65.9%. Cuando desagregamos por grupo etario, vemos que la población de 15 a 17 años está considerablemente más de acuerdo con esta frase. Y por el contrario, 33.9% de la población de 15 años y más está en desacuerdo, 34.5% para las mujeres y 33.2% para los hombres. Cuando desagregamos por grupo de edad, vemos que la población de 30 a 59 años se encuentra más en desacuerdo con esta frase. Respecto al nivel de respeto a la legalidad y percepción del marco normativo vigente en 2019, 38% de la población de 15 años y más opina que en México se respetan las leyes. Esto varía según el ámbito rural o urbano. Para el rural es superior, con 42%. Y cuando desagregamos por rango de edad, vemos que la población más joven es la que considera que se respetan más las leyes. La población de 15 a 17 años, una de cada dos personas en este rango de edad consideran que sí se respetan las leyes, versus 39% de la población de 60 años y más. Cuando vemos la percepción del nivel de respeto a las leyes por parte en específico de los gobernantes mexicanos, a nivel nacional 34% de la población de 15 años y más considera que sí, hay algo o mucho respeto a las leyes por parte de los gobernantes. El porcentaje para las mujeres es de 33%, y para los hombres de 34%. Cuando desagregamos por rango de edad, igual observamos que la población de 15 a 17 años manifiesta el porcentaje superior de... Ay, perdón, escucho un poco de ruido. No sé si soy yo misma, creo que no. Ya, gracias. Entonces, vemos que el rango de edad de 15 a 17 años es el que manifiesta el mayor porcentaje. En esta lámina observamos la población de 15 años y más según la opinión sobre los derechos más importantes en un sistema democrático. 32.7% considera que el derecho más importante en un sistema democrático es tener un país con menos pobreza, 30.4% un país más justo, 21.7% un país más seguro y 14.3% un país más igualitario. Después tenemos estadísticas sobre victimización y condición de denuncia. En esta lámina se muestra la tasa de prevalencia delictiva por cada 100,000 habitantes, es decir, el número de víctimas por cada 100,000 habitantes. Vemos que en 2019, el último año disponible hasta ahora,
tenemos una tasa de 24.849 víctimas por cada 100.000 habitantes, lo que equivaldría más o menos al 25% de la población adulta siendo víctima. Cuando desagregamos por tipo de delito, bueno, hay que resaltar que estas estadísticas son de ocurrencia, no de denuncia, ¿no? Entonces, como lo medimos a través de una encuesta, lo que observamos en teoría y en la práctica es el fenómeno tal cual, ¿no? No solamente lo que llegó a la autoridad. Entonces, por eso podemos hablar de ocurrencia. Cuando desagregamos la tasa de prevalencia delictiva por tipo de delito, vemos que la mayor está en robo total o parcial de vehículos, seguido por robo o asalto en la calle o transporte público. Muy bien. Bueno, durante 2019 se estima que se cometieron más de 30 millones de delitos. Asimismo, fueron registrados aproximadamente 2 millones de presuntos delitos en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas por las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia. Mientras tanto, se registraron 227.068 delitos en las causas penales ingresadas a los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas. Esto equivaldría a una cifra negra del 92.4%, es decir, más de 9 de cada 10 delitos no se denuncian ante la autoridad, o si se denuncian no abren una carpeta de investigación o averiguación previa. Y de los delitos que sí se denuncian y abren carpeta de investigación, vemos que el 1.4% de estos tienen una respuesta positiva en la investigación del Ministerio Público. Esto es, los resultados positivos equivalen a que la víctima recuperó sus bienes o se puso al delincuente a disposición de un juez, se otorgó el perdón o hubo una reparación del daño. Muy bien, entonces tenemos una cifra negra del 92.4% en 2019. De los delitos que sí abren, bueno, que sí se denuncian, en 69.1% de estos se inicia una averiguación previa o carpeta de investigación. El resultado de estas carpetas de investigación se muestra en la gráfica de barras de la parte izquierda. En 44.5% de los casos pues la averiguación previa o carpeta de investigación no llega a nada. En 29.2% sigue en trámite, en el 7.5% se recuperan los bienes, 6.9% de los casos se puso al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en 4% de los casos hubo una reparación del daño. Respecto a los casos en los que no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación, pero sí se denunciaron ante la autoridad, vemos que fue en primera instancia por una actitud hostil de la autoridad, con 31% de los casos. En 29.8% no existían pruebas. En 13.1% lo denunciado no se consideró delito por la autoridad. Tenemos otras y 8.2% porque se inició un acta de hecho. Muy bien. Bueno, cuando el delito, o bueno, se reporta a una víctima y el delito no se reportó ante una autoridad, lo que hace la ANVIPE es preguntar el motivo de la no denuncia de la víctima. En general lo que vemos es que la gente no denuncia sobre todo porque considera que la denuncia es una pérdida de tiempo, seguido porque desconfían en las autoridades y consideran que un delito es de poca importancia. Por tipo de delito, vemos que cobra mayor peso las causas atribuibles a la autoridad, es decir, por ejemplo, desconfianza o que los trámites son largos o por una actitud hostil de la autoridad. Vemos que cobra mayor peso en el robo o asalto en calle de transporte público, seguido de robo parcial de vehículo y robo total de vehículo. Bien, ahora les vamos a platicar un poco también sobre, con los programas estadísticos que ya los comentamos, qué características de las personas
que han tenido experiencias en el proceso de justicia penal podemos desagregar. La siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, podemos conocer diferentes características sociodemográficas de las víctimas que fueron registradas en las averiguaciones previas iniciadas o en las carpetas de investigación abiertas. En la etapa de procuración de justicia, en primer lugar, podemos conocer la cifra total de víctimas, que en este caso son 1.659.000 aproximadamente. De esas podemos saber que la mitad son hombres y también podemos desagregarlas por el rango de edad, donde en la categoría con mayor concentración, con el 23.1%, son víctimas de 30 a 39 años. Así también podemos conocer la ocupación y aquí lo que podemos ver es que el 13.8% de las víctimas eran comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas. Esto en la etapa de procuración de justicia. Si vamos a la etapa de impartición de justicia, donde las cifras corresponden a las víctimas que fueron registradas en las causas penales ingresadas, podemos conocer que para 2019 la cifra nacional fue de 215.896, donde el 82% fueron hombres, víctimas, y donde nuevamente se tiene la categoría de edad de 30 a 39 años con un mayor porcentaje, y donde la ocupación más frecuente, con un 6.4%, es que las víctimas eran trabajadores en actividades elementales y de apoyo. Esta información la podemos conocer con los censos nacionales de procuración de justicia y de impartición de justicia. Así también podemos conocer las mismas características sociodemográficas de los sentenciados que fueron registrados en las causas penales concluidas. También podemos conocer la cifra absoluta, que son 34.471, donde de ellos el 90% son hombres y donde la escolaridad con mayor frecuencia, con un 15.5% de estos sentenciados, es de preescolar, primaria o secundaria. El rango de edad con mayor porcentaje es de 30 a 39 años, seguido de 18 a 24 años, y también podemos conocer la condición de la sentencia de los sentenciados que están registrados en las causas penales concluidas, donde el 83.8% cuentan con una sentencia condenatoria, el 14.8% con una sentencia absolutoria y el restante, que es el 1.4%, con una sentencia mixta. De igual manera, aquí con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, podemos conocer también características tanto de las personas ingresadas como de las privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios estatales, donde también la cifra absoluta para personas ingresadas es de 112.811, esto para 2019, ahí bueno, es para 2019, y personas privadas de la libertad es de 180.102%. De igual manera vemos que más de 9 de estas personas, tanto ingresadas como personas privadas de la libertad, son hombres y el restante son mujeres. En la escolaridad, tanto para las personas ingresadas como para la población privada de la libertad, la categoría más frecuente sigue siendo preescolar, primario y secundaria. En el rango de edad también, de 30 a 39 años, tienen los porcentajes más altos. Vemos que, por ejemplo, los menores ahí en el rango de edad son de 60 años y más para las dos categorías. Y la ocupación más frecuente, también para las personas ingresadas en este caso, son trabajadores en actividades elementales y de apoyo, con un 20%. Ahora también les podemos presentar algunas estadísticas sobre las percepciones y las experiencias que han tenido las personas en el proceso de justicia penal. En primer lugar, aquí con apoyo de la EMPOL y de la ENESJUP, podemos conocer el porcentaje de la población privada de la libertad que fue víctima de corrupción durante el proceso de justicia. Vemos que tanto para adultos como para adolescentes, el arresto y la detención son las etapas en las que hubo mayor prevalencia de corrupción. Para adultos siendo el 27% y para los adolescentes el 12%. En el caso de los adultos, por ejemplo, podemos ver que la etapa con una menor prevalencia es el proceso judicial, con un 6%, y para los adolescentes la etapa ahí con el Ministerio Público, que es con un 9%.
También es posible conocer información sobre confianza y percepción que tiene la población de 18 años y más, sobre la percepción de corrupción, confianza en autoridades y desempeño, bueno, de las autoridades encargadas de la justicia, en este caso la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público y Fiscalías Estatales y los jueces. En la primera gráfica, que es sobre confianza, podemos apreciar las diferentes... Ahí está, listo, gracias. La serie histórica con la que contamos con esta información, y por ejemplo vemos que para el último año disponible, que es 2020, se tiene mayor confianza en la Fiscalía General de la República con un 65% en comparación con las otras autoridades. Ahora, en la percepción de corrupción, que vemos también que quienes cuentan con una menor percepción de corrupción también es la Fiscalía General de la República con un 57%, y quien cuenta con un mayor porcentaje son los jueces con un 70%. Y por último, podemos conocer la opinión, la percepción de la población de 18 años o más sobre qué tan efectivo es el desempeño de estas autoridades. Igual para el último año podemos apreciar que quienes cuentan con un mayor porcentaje para este desempeño es la Fiscalía General de la República, y con un 61%, con un menor porcentaje, 52%, el Ministerio Público y las Fiscalías Estatales. Muy bien, ahora vamos a platicar brevemente sobre información estadística sobre acceso a la información pública. Muy bien. Tenemos primero el nivel de confianza en la información del gobierno. La gráfica de barras de la izquierda muestra el porcentaje de adultos que confían algo o mucho en la información del gobierno según el tema de interés. Por ejemplo, 77% de la población adulta confía en la información que se provee sobre desastres naturales, 68% sobre la información en educación pública, 66% sobre la información que se proporciona respecto al apoyo a través de programas sociales. Pero si nos vamos hasta el último, vemos que solamente 37% de la población adulta confía en la información que se da sobre salarios y sueldos de los funcionarios públicos, 39% sobre la información en materia de seguridad pública, narcotráfico o delincuencia. El motivo por el que no se tiene confianza en esta información está desagregada en las columnas que siguen a la gráfica de barras. Por ejemplo, el motivo de no tener confianza sobre la información de salarios y sueldos de los funcionarios públicos, sobre todo es porque se percibe que la información se oculta. Respecto a, por ejemplo, el nivel de confianza, el nivel bajo de confianza en la información sobre seguridad pública, narcotráfico, delincuencia, vemos que 44% dice que la información se manipula, 38% dice que la información no coincide con la realidad, 24% que la información está incompleta, 22% que la información se oculta y 18% que la información es falsa. Y digamos, para terminar, por ejemplo, desastres naturales, donde el 77% de la población confía en la información del gobierno. La razón para no confiar en ella, la razón de los pocos escépticos, es que la información que se proporciona es incompleta. Después tenemos un indicador sobre la dificultad para obtener información del gobierno. 48% de la población adulta considera que es difícil o muy difícil obtener información del gobierno, independientemente del tema de interés. Para el caso de las mujeres, el porcentaje es mayor, con 50%. Y como podríamos esperar, la dificultad para obtener la información de gobierno es mayor según la edad de los que consultan. Entonces, mientras que la población de 18 a 29 años de edad, 42% considera que es difícil o muy difícil. Para la población de 46 años y más, el porcentaje incrementa a 55%. Respecto al conocimiento sobre el derecho de acceso a la información,
Según los 10 medios más frecuentes donde se enteró de su existencia, el medio principal es la televisión, con 71%, seguido de internet y radio. Y sobre las instituciones identificadas que garantizan el derecho al acceso a la información, tenemos que 55% de la población adulta tiene conocimiento sobre la existencia de alguna institución, 46% en específico identifica al INAI o antes IFAI, el 1% identifica a los institutos o comisiones estatales de transparencia y protección de datos personales, 44% no recuerda el nombre y 4% recuerda alguno que no está en esta lista. Respecto a la condición de conocimiento para obtener información, según tipo de información, vemos que 59.4% tiene conocimiento para obtener información de los servicios médicos, 52% para los trámites fiscales, 52% para el servicio de seguridad pública, 45% para los trámites ante el Ministerio Público y 36% para denuncia a servidores públicos. De los que, bueno, ese es el porcentaje de los que tienen conocimiento para obtener esa información. De los que realizaron alguna consulta para obtener dicha información, tenemos que 25.9% de la población adulta ha realizado alguna consulta sobre información de servicios médicos, 19.4% sobre trámites fiscales, 15.8% sobre seguridad pública, y 10.8 y 7.3% respectivamente para trámites ante el Ministerio Público y denuncias de servidores públicos. Ok. Respecto a los mecanismos empleados para obtener información por tipo de información, por ejemplo, para trámites ante el Ministerio Público, tenemos que las entidades con porcentajes más altos son Chihuahua con 75%, Puebla con 70% y Tlaxcala con 63%. Y respecto a denuncias a servidores públicos, a nivel nacional, como habíamos visto, es 35%, pero las entidades con porcentajes más altos son Chihuahua, Puebla y Morelos con 66, 60 y 52%. Respecto a la población de 18 años y más, perdón. Es que no alcanzó, denme un segundo, voy a dejar de compartir. Creo que yo no alcanzo a ver, no sé si ustedes sí lo ven. Sí, se veía. Ya ahorita. Ahorita no, ahorita no ya vemos. Ahorita ya nos vemos todos. Ok, denme un segundo, perdón. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, ok, perdón. Entonces tenemos a la población de 18 años y más que consultó información a una institución de gobierno según el trámite o servicio y el tipo de respuesta. Tenemos que del total de la información que se consultó, 93% considera que esta fue útil, 91% que fue vigente o actual, 91% que fue confiable. Y en general observamos una satisfacción con la información recibida bastante alta, de 88%. Por tipo de información consultada, que sería denuncia a servidores públicos o consultas sobre el servicio de seguridad pública o trámites ante el Ministerio Público, la satisfacción es un poco menor que la general, con 77%, 75% y 76% respectivamente. Respecto a las solicitudes de acceso a la información que ha realizado la población en el año 2019, tenemos que se presentaron 1.700.000 personas presentaron una solicitud formal de información ante alguna institución del gobierno en 2019. Según el tipo de información solicitada, 33.7% solicitó información sobre trámites, requisitos y formatos, 23% sobre el directorio, remuneración y gasto público, 16.6% sobre educación y programas sociales y 1.1% sobre seguridad pública y delincuencia.
De las instituciones de gobierno ante las cuales se realizan las solicitudes, tenemos que 22.3% se realizó ante poderes de la Unión, 16.1% ante los institutos de transparencia y 51% ante otra institución. Respecto al medio utilizado para realizar estas consultas, tenemos que 47.9% lo hace personalmente, 43.1% lo hace a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o a través de la oficina en Internet, y 9.1% a través de otro medio de comunicación. Sobre las características de la información recibida a partir de las solicitudes, 72.4% de las personas sí obtuvieron información a través de una solicitud formal de la institución de gobierno, y de estas, 88.4% no generó un gasto adicional al costo de reproducción o envío de dicha información. 21.5% de los informantes usó la información para la realización o gestión de trámites, y 44.5% de los informantes usó la información de forma personal y o para difusión. De nuevo, respecto a la satisfacción con la solicitud de la información en 2019, tenemos que 61.6% está satisfecho con el procedimiento en general de la solicitud. Cuando lo vemos por tipo de información que se solicitó, el 77.2% está satisfecho con el procedimiento de las denuncias de servidores públicos, el 75% está satisfecho con el procedimiento de los trámites ante el Ministerio Público y el Servicio de Seguridad Pública. También en el sentido de la información que podemos conocer sobre el acceso a la información pública, podemos conocer los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en esta materia, esto con el apoyo del Censo Nacional de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, aquí podemos conocer los hechos tanto presuntamente violatorios como violatorios de derechos humanos que fueron registrados en los expedientes de queja en los organismos de protección de derechos humanos de cada entidad, según el estatus, que son calificados, concluidos y los pendientes. En primer lugar, los calificados tenemos una cifra nacional de 185,000, donde el derecho con mayor porcentaje es la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, seguido de otra violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal. Si vemos en el estatus de concluidos, que fueron 118,960, de igual forma el hecho violatorio con mayor porcentaje es la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, seguido de negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, y por último, en aquellos expedientes calificados como pendientes, con un total de 61,637, vemos que el mayor porcentaje radica en otra violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, seguido de violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. También es posible conocer estos hechos presuntamente violatorios por el tipo de víctima. Del lado izquierdo podemos ver los hechos presuntamente violatorios y del lado derecho están desagregadas las víctimas con sus respectivos porcentajes. Por ejemplo, para las personas físicas, hombres, podemos apreciar que el hecho con un mayor porcentaje es detención arbitraria, con un 62.5%. Para las mujeres son otros actos y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas y o personas ofendidas, con un 55.4%. Para colectivos y grupos, con un 7.7% está la transgresión al libre acceso a la información. También es posible conocer estos hechos presuntamente violatorios dependiendo de las instituciones señaladas como probables responsables que fueron registrados en los expedientes de queja calificados en este caso. Aquí les presentamos del lado izquierdo la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública y para cada ámbito de gobierno, la principal autoridad responsable, que en el ámbito federal es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 2,170.
Para el ámbito estatal es la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General con 2.457. Y para el ámbito municipal es la institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad con 1.326, esto para violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. Ahora, si vamos a transgresión al libre acceso a la información, la institución más frecuente en el ámbito federal es la Secretaría de Bienestar, en el ámbito estatal es la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General, y en el ámbito municipal presidente municipal o alcalde, alcaldesa. También es posible conocer esta misma información, pero ahora para los expedientes concluidos, de igual los mismos 2 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, para violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. También en el ámbito federal, quien está más presente es el IMSS, en el ámbito estatal la Procuraduría General de Justicia o la Fiscalía General, y en el municipal también la institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad. Para la transgresión al libre acceso a la información, ahora en el ámbito federal tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito estatal la Procuraduría General de Justicia o la Fiscalía General, y para el ámbito municipal el presidente, presidenta municipal o alcalde, alcaldesa. Muy bien, y entramos a nuestro tercer bloque. Al principio en el índice Montserrat les dio 3 principales temas. Entramos al tercero, que es información estadística en materia de corrupción. Bueno, la corrupción en el último año, en 2020, 24.7% de la población adulta consideró que la corrupción era uno de los 3 problemas que más le preocupaban. En realidad, si vemos en la gráfica izquierda, en la gráfica de barras, hay problemas que son mucho más graves según la población o que generan más preocupación. Por ejemplo, la inseguridad con 68.2%, seguido del desempleo y problemas relacionados con la salud con 36.2%. Esta INVIPE es del año, como vimos, 2020. Habrá que ver si el tema de salud no incrementó significativamente para el año 2021, ¿no? Con la pandemia. Pero sí, pero bueno, ya de todas formas lo vemos posicionado el tema de salud en el tercer lugar. Vemos que el 24.7% de los adultos que consideran a la corrupción como tema que genera preocupación es un porcentaje que se mantiene en el tiempo más o menos estable. Digo, en 2011 observamos que el porcentaje era de 33.1%, pero de ahí en fuera ya no ha rebasado la brecha del 30% este indicador. Esto es, digamos, una serie de indicadores que nosotros llamamos cadena de corrupción. Tenemos, se lee de izquierda a derecha, tenemos que 36, poco más, bueno, casi 37 millones de adultos en México tuvieron contacto con algún servidor público durante 2019. De estos, 62% de estos usuarios creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron. Sin embargo, únicamente 44% de los usuarios tienen algún conocido o algún tercero les refirió que existe corrupción o han experimentado estos terceros actos de corrupción en los trámites que realizaron. Y 16% de los usuarios realmente experimentaron un acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron en el año. Este 16% es nuestra tasa de prevalencia de corrupción. Y finalmente, 5% de los usuarios que experimentaron algún acto de corrupción presentaron una denuncia ante alguna autoridad formal. Respecto a la percepción sobre la frecuencia de corrupción, tenemos que 87% de la población adulta en México considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Y digamos que a nivel subnacional el porcentaje va de 71 a 92%. En el mismo indicador, respecto a la frecuencia de la corrupción en diversas instituciones o sectores,
Del lado izquierdo, las barras azules nos muestran el porcentaje de la población que considera que la corrupción es muy frecuente o frecuente, y las barras grises poco o nada frecuente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que mientras que 87.6% de la población considera que los policías, que la corrupción en las corporaciones policíacas es frecuente o muy frecuente, cuando se pregunta por compañeros de trabajo, vecinos o familiares, el porcentaje es mucho menor, con 18.5%, 18.7% y 23.9% respectivamente. Ahora también esto con apoyo de la INCUSI, podemos conocer el nivel de aprobación que tiene la población de 15 años y más, dependiendo de diferentes situaciones, ¿no? Por así decirlo. En primer lugar, le preguntan a la población la encuesta si es apropiado que apoye a sus amigos o familiares consiguiéndoles empleo en su oficina. El total vemos que en este caso es de 15.3%, y ese porcentaje es ligeramente mayor para las mujeres, con un 15.5%. Según, están muy de acuerdo o algo de acuerdo con estas frases. Para el rango de edad, para esta primera frase podemos ver que quienes están mayormente de acuerdo es la población de 15 a 17 años, con un 36%. También podemos conocer el nivel de acuerdo según el dominio. Para esta primera situación vemos que el dominio urbano cuenta con un 15% de acuerdo, mientras que el rural con un 17%. También pregunta si es apropiado que utilicen los recursos públicos para beneficio personal. El porcentaje total es de 4.5% y ahora es ligeramente mayor para los hombres, con un 4.9%, y en el rango de edad más frecuente se mantiene de 15 a 17 años. También en el dominio es más alto el dominio rural, con 6%, en comparación con el 4% del dominio urbano. Y por último, preguntan si es apropiado que reciban sobornos cuando su salario es muy bajo. La cifra total, el porcentaje total es de 5.4% de la población de 15 años y más que está de acuerdo con esto, y es mayor en hombres con un 5.6%, y aquí el rango etario con mayor grado de acuerdo es de 18 a 19 años, con un 8%, y en el dominio rural se mantiene que es mayor en comparación con el urbano, con un 6 y 5% respectivamente. También con la INCUSI es posible conocer el grado de acuerdo de si ha aumentado el nivel de corrupción a nivel nacional comparado al gobierno actual y el gobierno anterior. Por ejemplo, vemos estas cifras para 2019, que a nivel nacional el 62% de la población de 15 años y más considera que ha aumentado o se ha mantenido igual de alto, siendo mayor en las mujeres con un 66% y siendo mayor en el dominio urbano con un 63%, donde el rango etario con mayor porcentaje es de 18 a 19 años con un 70%. También pregunta sobre la posibilidad de disminuir la corrupción en México, donde la población de 15 años y más responde si es muy posible o algo posible que se disminuya la corrupción, siendo el porcentaje a nivel nacional un 54%, donde los hombres tienen un porcentaje mayor que las mujeres, con un 58% en comparación con el 51% de las mujeres. De igual forma, el dominio urbano tiene un mayor porcentaje, y también se mantiene que el rango etario con mayor porcentaje es de 18 a 19 años, con un 58%. También es posible conocer sobre la percepción, la opinión que tiene la población sobre la capacidad institucional en este sentido. Esto con apoyo de los censos, perdón, no es percepción, es sobre las diferentes herramientas que tienen las instituciones encargadas en esta materia. Y en primer lugar, podemos conocer con los censos nacionales de gobierno, estatales y los municipales la existencia de un plano programa anticorrupción. Para las administraciones públicas estatales, estos cifras de 2019, podemos apreciar que 18 de 32 entidades sí contaban con un plano programa anticorrupción, y 14 de 32 entidades no contaban con él. Reportaron que estaba no disponible, el tema no les aplica o que no contaron con elementos para responderlo, ¿no?
Y para las administraciones públicas municipales, esto con información de 2018, podemos apreciar que 139 de 2.463 municipios sí contaban con un plan o programa anticorrupción y el resto aún no contaban con él. Ahora, también podemos conocer con apoyo de, esto es para las administraciones públicas municipales, con apoyo del Censo Nacional de Gobierno Municipal, los trámites que son considerados y o atendidos para disminuir y controlar los riesgos de actos de corrupción, esto con información para 2018. Del lado izquierdo podemos ver los temas que están considerados para disminuir y o controlar los riesgos y actos de corrupción, siendo el principal la declaración patrimonial de servidores públicos, con 35.7%, seguido de licencia de funcionamiento para negocios, con casi 30%, y las infracciones de seguridad pública con un 28%. Del lado derecho podemos conocer de las administraciones públicas municipales que sí contaron con un plan o programa anticorrupción, cuáles son los trámites que consideran o que atienden en estos planes, donde el principal trámite es la declaración patrimonial de servidores públicos, con poco más de 57%, seguido de la solicitud de apoyo de programas sociales, con un 45.3%, y las infracciones de seguridad pública con un 42.4%. También, con apoyo de los censos nacionales de gobierno estatales y municipales, podemos conocer la cantidad de auditorías realizadas a las administraciones públicas, las unidades administrativas que presentaron observaciones y ya por último podemos calcular la tasa de observaciones por cada 100 auditorías. Podemos apreciar, por ejemplo, que por ámbito de gobierno tenemos esta información y que en las auditorías realizadas es la administración pública estatal la que presenta una cifra mayor, con 15.873 auditorías. Sin embargo, en el ámbito municipal es donde se tienen unidades administrativas, una cifra mayor de unidades administrativas con observaciones, fueron 9.457, donde la tasa por consecuencia es mayor de un 69%, esto para las administraciones públicas municipales. También, con apoyo de los censos, podemos conocer las diferentes sanciones impuestas a los servidores públicos, así como el desglose por tipo de sanción. En las administraciones públicas estatales, podemos conocer la cifra absoluta, que son 3.712 sanciones impuestas, donde el 90% de estas sanciones son administrativas, el resto son sanciones económicas. En las sanciones administrativas, la principal es una amonestación pública con 23.7%, amonestación privada con 21.5%. En las administraciones públicas municipales, las sanciones totales fueron 3.983, esto para 2018, donde las sanciones administrativas también representan casi el 90%, y las principales son amonestación privada o pública con un 46.4% y otras sanciones con un 27.1%. Y por último, podemos conocer los delitos por hechos de corrupción a lo largo del proceso de justicia penal. Esto es la información para 2019. En primer lugar, en la etapa de seguridad pública, podemos conocer que fueron 1.035 presuntos delitos por hechos de corrupción registrados en las intervenciones de la Policía Estatal, donde el principal de ellos es cohecho, con un 70.5%, seguido del ejercicio indebido del servicio público, con un 14.2%. Ahora, en la etapa de procuración de justicia, la cifra absoluta de delitos por hechos de corrupción es de 22.730 de esos presuntos delitos que fueron registrados en las averiguaciones previas y las carpetas de investigación iniciadas, y de esos el mayor porcentaje, con un 68.4%, es abuso de autoridad, seguido de cohecho con un 13.9%. Ahora, siguiendo en la siguiente etapa del proceso de justicia penal, en la impartición de justicia, el número total de delitos que fueron ingresados en las causas penales ingresadas, fueron 3.227, donde el 51.2% fueron otros delitos por hechos de corrupción,
el 21.9% fue por cohecho y el 20.8% abuso de autoridad. Y ya yendo a la última etapa del proceso de justicia penal, podemos conocer que fueron 684 delitos, tanto del fuero común como federal, que fueron cometidos por las personas que ingresaron a los centros penitenciarios, donde el principal delito es por cohecho, con un 56.7%, seguido de abuso de autoridad, con un 19%. Y creo que por nuestra parte sería todo, la presentación de resultados. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para los propósitos. Tenemos un poco más de tiempo. Ay, perdón, Ana Lilia. Tenemos un poco más de tiempo y me gustaría enseñarles brevemente cómo consultar esta información en la página del INEGI. ¿Súper? Ok. Sí, adelante. Pues la verdad es un montón, ¿no? Y no la vamos a alcanzar a cubrir toda, pero sí les puedo dar, digamos, como el camino para consultar tanto encuestas como los censos nacionales de gobierno de los que platicó Montserrat, ¿no? Entonces no sé si ven ahí ya la página del INEGI. No, aún no. No, Okay. tendrías que salirte de esta, Kenia, y exacto. Ok, vale. Ahí creo que ya la ven, ¿cierto? Ya. Ok. Muy bien, entonces, pues no sé si me quieran ir siguiendo o bueno, esto va a estar grabado, ¿no? Pero pues la página del INEGI es inegi.org.mx y la forma de los conocedores para entrar a los programas de información que revisamos hoy es irnos a datos. Una vez que estamos en datos, irnos a programas. Nosotros le llamamos programas estadísticos a todas las encuestas y censos que vimos el día de hoy, entonces por eso la pestaña se llama programas. Y del lado izquierdo, en el banner izquierdo, lo que tienen es, digamos, una desagregación por el tipo de instrumento que utilizamos para recolectar la información, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos censos y conteos, encuestas agropecuarias que se consideran aparte, pero después tenemos todas las encuestas en establecimientos, todas las encuestas en hogares, después índices de precio, otros programas, registros administrativos, sistemas de cuentas nacionales y topografía. Entonces, consultemos primero, por ejemplo, la ENCIG. Esa sería una encuesta que se levanta a población adulta, entonces es una encuesta en hogares, ¿no? La ENCIG es una encuesta regular que se levanta cada 2 años, entonces podemos consultarlo en la pestaña de encuestas regulares y luego de hecho es la primera que aparece, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. En esta encuesta, si recuerdan, es donde nosotros podemos conocer la tasa de prevalencia de corrupción en trámites y servicios públicos. Entonces, igual en el banner izquierdo lo que van a poder es consultar cada encuesta por separado, la edición 2019, 2017, 2015, 2013, 2011. Y digamos, ya estando aquí en el año 2019, en la primera pestaña que se despliega, ustedes pueden conocer la información principal de cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, lo que les platicamos de la periodicidad, que es cada 2 años. Por ejemplo, el periodo de levantamiento, esta encuesta en específico se levantó del 4 de noviembre al 20 de diciembre de 2019. El desglose geográfico, la cobertura temporal, es decir, a qué año hace referencia las preguntas que trae la encuesta, objetivo general, objetivos específicos y antecedentes, ¿no? Abajo de esta primera pestaña lo que vemos es una presentación de resultados, presentaciones ejecutivas por entidad federativa, la metodología que incluye el diseño muestral, informe operativo y marco conceptual de cada encuesta, el cuestionario, glosario y metadatos. Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que para conocer una encuesta lo primero que observen es el cuestionario, es lo primero que vamos a abrir ahorita. Cosa que venga en el cuestionario, cosa que después ustedes van a poder explotar en los datos, ¿no? Si no ven la pregunta ahí, pues no hay forma. Entonces,
Por ejemplo, van a ver aquí, ya estoy en el cuestionario de la ENSIG, viene algo sobre sociodemográficas y después viene, por ejemplo, la primera pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los 3 problemas más importantes que su estado enfrenta hoy en día, ¿no? Si recuerdan, esta pregunta la vimos en una gráfica de barras donde justamente hablamos que salud estaba en el tercer lugar, ¿recuerdan? Y era seguridad pública, no me acuerdo del segundo, y después salud. Entonces, justamente tienen aquí ya, digamos, ya tienen como el antecedente del indicador que vimos el día de hoy, ¿no? Y el fraseo tal cual de la pregunta, digamos, no es que la población crea que ese es el único problema que existe, sino que se muestra el porcentaje de la población que considera que ese problema es uno de los 3 más importantes, ¿no? Entonces también les da mucho como pues sensibilidad para utilizar o para manejar los indicadores. Entonces, de nuevo, esta encuesta pues trae primero percepción sobre corrupción, después trae una sección bastante larga sobre evaluación de servicios básicos, después vienen servicios bajo demanda, que son, por ejemplo, educación pública, usuario de metro, tren ligero, etcétera. Y más adelante, nada más les quiero presentar experiencias con experiencias de corrupción en los trámites. Quiero que veamos la pregunta. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ahora la lámina que presenté sobre la cadena de corrupción? Que era primero si percibías corrupción, después si conocías a un tercero que había experimentado corrupción y ya después si tú habías experimentado corrupción. Bueno, el fraseo o digamos como el conocimiento ya específico de esa cadena lo pueden sacar de estas preguntas, ¿no? Entonces tenemos la pregunta 8.1. ¿Usted cree o ha escuchado que en alguno de los trámites, servicios o pagos que refirió, los servidores públicos o empleados de gobierno en ocasiones reciben dinero, regalos o favores por parte de los ciudadanos para agilizar, aprobar o evitar los procedimientos? Sí, no sabe, no responde. La segunda cadena, bueno, la segunda etapa de la cadena sería, ¿recuerda algún conocido suyo como familiares, amigos o compañeros de trabajo o escuela que haya vivido una experiencia en la que un servidor público o empleado de gobierno le solicitara dinero, regalos o favores al realizar o agilizar, aprobar o evitar alguno de los trámites, servicios o pagos enlistados anteriormente? Y finalmente, durante 2019, para agilizar, realizar, evitar procedimientos o multas en alguno de los trámites, pagos o solicitudes. Y digamos, estas son nuestras 3 preguntas para capturar la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación sería justamente que ustedes, si tienen interés en alguna encuesta en específico o en todas, pues revisen bien los cuestionarios, estudienlos bien y todo lo que venga ahí, pues irremediablemente van a poder ustedes explotarlo a través de los datos. Ok, entonces, además del cuestionario tenemos un glosario y los metadatos, ¿no? Ya para descargar la información tal cual, tenemos 2 presentaciones de resultados. Entonces tenemos los tabulados, que son, digamos, ya Exceles en donde mismos servidores públicos del INEGI, digamos que hicieron las estimaciones, hicieron toda la estadística necesaria para que ustedes nada más agarren el dato puntual y ya no tengan que ustedes hacer ningún tipo de cálculo. Y tenemos los microdatos, que son, digamos, la desagregación mínima de información, respetando el derecho de los informantes a la protección de datos personales, pero digamos, es la desagregación mínima que ustedes van a poder encontrar de los encuestados. Los microdatos se tienen que, digamos, todavía procesar, o sea, ustedes tendrían que hacer cálculos si quisieran usar los microdatos. Entonces, lo que les sugiero es que ustedes se vayan directamente a los tabulados y, por ejemplo, puedo descargar aquí el tabulado 4 de corrupción, que ojalá que lo puedan ver si se abre.
Ahí va. No, bueno, está lentísimo. Bueno, igual ahorita se les enseño, ¿no? Pero al final lo que ustedes van a encontrar... Ay, ya, ya ver. ¿Lo ven o tengo que compartirlo aparte también? Ya ahí ¿Sí, lo sí lo vemos. ven? Sí. Okay. Entonces lo que ven es, digamos, del cuestionario, todas las preguntas que tienen que ver con corrupción las van a encontrar acá. Entonces el 4.1, por ejemplo, es... de nuevo, el que estábamos revisando, ¿no? Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 100.000 habitantes y más, según percepción sobre la existencia de estos problemas, ¿no? Acá, según percepción de la frecuencia de la corrupción, desagregado por muy frecuente, frecuente, poco frecuente, nunca, ¿no? Entonces tienen cada uno de los indicadores que hoy hemos estado platicando, desagregados por entidad federativa, digamos, van a encontrar el absoluto, el relativo, etc. Aquí están las tasas, de nuevo, regresando a la cadena de corrupción que revisamos al principio. Tenemos usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción, una tasa de 62.000 por cada 100.000 habitantes. Usuarios que un tercero les refirió, tenemos una tasa de 44.000 por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, usuarios que experimentaron corrupción en alguno de los trámites que realizaron, una tasa de 15.732 por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, una vez que se especialicen en el cuestionario, va a ser muy fácil que lean estos indicadores o que lean estos Exceles y puedan ustedes claramente vincularlo con la pregunta que conocen, ¿no? Ya habíamos visto las presentaciones de resultados, pero me gustaría abrir una. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el caso de Aguascalientes y trae los indicadores más relevantes de la INSIG, por ejemplo, en este caso, para la entidad de Aguascalientes en específico. Pues nada más que abra. Okay. Entonces igual trae el objetivo, el diseño de la encuesta, una descripción de los principales resultados sobre servicios públicos, y en algún momento tendremos que llegar, por ejemplo, a corrupción, experiencias de corrupción, muy bien. Problemas más importantes en la entidad, percepción sobre la frecuencia de los actos de corrupción, tasa de prevalencia de corrupción. Ok. Entonces, bueno, eso sería por el lado de las encuestas. Nada más vamos a revisar brevemente cómo consultar un censo de gobierno. Entonces, igual nos iríamos a la página principal del INEGI, después a datos, después a programas, y tenemos en la primera pestaña censos y conteos, ¿no? Si quisieran consultar el censo de población y vivienda, pues sería esta pestañita, la segunda. El día de hoy lo que revisamos sobre todo son los censos nacionales de gobierno, ¿no? Entonces sería la tercera pestaña. Por ejemplo, revisemos el ámbito estatal en el Poder Ejecutivo y tenemos, por ejemplo, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal en todos estos años. Recordemos que Montserrat nos dijo que estaba desde 2011 hasta 2020. Entonces voy a abrir el año 2020 y tenemos una interfaz muy similar o casi idéntica a la de encuestas. Tenemos una pestaña donde nos explica desde los antecedentes, objetivos, cobertura temporal, desglose geográfico y periodo de levantamiento del programa estadístico. Y también tenemos una pestaña para documentación y tabulados, ¿no? Que igual ustedes podrían descargar el Excel y verían algo muy similar a lo que vimos en la INSIG. En la documentación, igual ustedes pueden ver los cuestionarios. Los censos nacionales de gobierno, como son mucho más extensos que las encuestas, usualmente tienen varios cuestionarios. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 cuestionarios por separado que se llaman módulos. Y también tienen, por ejemplo, resultados generales, marco conceptual, diseño conceptual, glosario, etc.
Entonces, bueno, creo que hasta ahí le pararía yo. Y no sé si quieran ir ahora sí a Ana Lilia, a la sección de preguntas. O si Sí. quieren que, en específico, si quieren que veamos algo más de explotación aquí en la página, pues me dicen. Gracias, muchas gracias a Kenia y a Montserrat por esta explicación tan detallada. La verdad es que nos han dado, creo que, mucha luz a todos, y creo que muchos desconocíamos la cantidad de información de encuestas o de censos que hace el INEGI y que tienen relación con las actividades que realizamos. De manera personal, me llama mucho la atención que este tema de la desconfianza ciudadana es como muy marcado, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no denuncia y desconfianza también en la información que se publica por parte de las instancias públicas, ¿no? Es uno de los principales retos que tenemos que vencer. Creo que esto que nos han expuesto nos ayuda mucho, no solo en este grupo de trabajo de la Comisión de Indicadores, sino también en nuestras actividades del día a día como integrantes de los EPCs, porque nos va a permitir como que focalizar más nuestras acciones, ¿no? Ya hay información previa y entonces pues creo que ya nos queda como tarea a nosotros analizarla y poder explotarla, ¿no? Sacarle como más jugo. Creo que una de las peticiones es si nos pueden compartir la presentación. Esa sería como la primera petición, y pues les pediría que si tienen alguna pregunta puedan abrir sus micrófonos para que la podamos realizar a nuestras ponentes. Adelante, Víctor. Perdón, pues más que pregunta, la primera es agradecerles de verdad, porque creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Pues sabemos que es el INEGI, y esto a mí me reitera una cosa, que nos falta como ciudadanía acercarnos a las instituciones y conocer más lo que hace cada una, ¿no? Entonces, esto yo creo que también de nuestra parte estamos con la mejor voluntad de hacer difusión a esta, por eso le pedíamos grabarla y la presentación, Kenia y Montserrat, porque lo que queremos es compartir incluso en el chat de la red, ahí con las presidentas y presidentes de los EPCs y de las otras comisiones, si ustedes nos lo autorizan, ¿no? Entonces, esa es una, agradecerles y bueno, pues nos va a ayudar bastante. Y dos comentarios que me llamaron la atención y que me refuerzan que necesitamos empezar bueno, continuar apuntalando los trabajos en esos sectores. El primero es la cuestión de las edades y el otro es el tema de las municipalidades, porque yo les comentaba a mis compañeras y compañeros que acá hicimos un estudio en el CPC, hicimos una encuesta también con una herramienta de recolección de datos y me llamaba mucho la atención, les hicimos algunas preguntas por intentar saber la conceptualización de la corrupción, porque creo que desde ahí hay una divergencia, no hay todavía, digamos, generalizada una definición de la corrupción. Entonces les preguntábamos como ejemplos, ¿no? Al sector estudiantil, a los profesores, en general, hicimos dos, una para la sociedad en general y otra para los que denominamos expertos. Y entonces les preguntamos, oye, ¿esto es corrupción para ti? Y la gente menor si se fijan ahí, ustedes pusieron, no sé si tengan por ahí la presentación, pero en la del rango de 15 a 17, si lo sumas con la de 18 y 19 años, ya se te va al más del 60%. Entonces, igual, o sea, eso es consistente con los resultados que encontramos acá de la gente más joven tendía a percibir hechos que nosotros, los más grandes, sabemos que es corrupción. Decían, no, eso no está tan mal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema de normalización de la corrupción que tendríamos que atacar desde los CPCs y desde todas las entidades y gobiernos a los tres niveles. Y por el otro lado, en el tema de las municipalidades me queda clarísimo pues que también están súper olvidados, que ahí hay un tema en donde todavía no llega los sistemas o la mano de los sistemas estatales anticorrupción. Y bueno, es normal porque pues esto es relativamente nuevo, pero creo que nos da una guía hacia dónde también continuar dirigiendo los esfuerzos. Muchas gracias y de verdad muy, muy agradecido con su presencia. Gracias. Creo que Norma tenía también una pregunta. ¿Tiene una pregunta? Gracias. Pues la verdad es que esta información sí es muy, muy, muy completa. Definitivamente nos da un panorama bastante, pues no sé si desalentador, o verlo como área de oportunidad. La verdad, tenemos un problema muy serio. Estoy de acuerdo con lo que comenta Víctor. Las edades, esto sí es muy, muy preocupante. Definitivamente la cultura de la legalidad y la ética brillan por su ausencia en nuestros niños, jóvenes y
esta parte de educación de qué es lo correcto. Definitivamente hay cosas de actos de corrupción que sabemos que son actos de corrupción o de falta de ética, de falta de legalidad, que se está permeando como cultura en los niños y en los jóvenes. Esto es, para mí es muy, muy alarmante, muy preocupante. Yo recuerdo que INEGI aquí en Nuevo León hace unos 1 o 2 años también nos dio un curso como para presentarnos aquí en la Secretaría Ejecutiva cómo se hacía un ENSI, ¿no? O sea, de qué era, y es una plática parecida a lo que ustedes acaban de comentar. Y ahí justo yo les pedía que incluyeran más indicadores de corrupción, porque tenían los de seguridad pública y estaban muy, muy en esta parte. Yo les pedía, por favor, que incluyeran más indicadores de corrupción y hoy veo a 2 años que sí, prestaron atención a esta parte y hay más datos, o sea, tenemos más información. Que claro, pues por información se puede buscar todavía más. Sí, estoy muy preocupada, la verdad. Los datos no hay como los números. Digo, el número tiene vida y voz propia. Ese no se necesita explicar mucho. Solito dice para dónde va. Y esa parte sí se agradece mucho al INEGI, el que sigan ocupados y preocupados en que la información sea ágil, que sea fácil de obtener. Me ha tocado trabajar con la plataforma de ustedes y sí, es muy ágil. De hecho, se puede, compañeros, cada uno en su estado, tú dices, oye, esta misma presentación, pero házmela para Nuevo León. Pero nada más los datos de Nuevo León. A ese grado podemos llegar y dices, no, saltas para atrás, porque cuando la ves así el montón de la nacional y no sé qué, bueno, sí como que se desvía mucho la información. Yo sí les invito a que les echen un clavado a la plataforma del INEGI y vean a su estado así en lo particular. La toma de decisiones es radical, o sea, la verdad es, y la toma de acciones. Entonces, por un lado, sí es cierto, cuando yo vi esta presentación, la percepción era del 33% en cuanto a corrupción a nivel nacional, y bueno, andamos en un 24.7%, pero eso no quiere decir que haya bajado la corrupción, eso quiere decir que hay otros problemas que se acentuaron más. Entonces, vamos, que no bajemos la guardia, ¿no? Esto sigue estando preocupante y tenemos que seguir ocupándonos de esto. Y por otro lado, pues sí, esto de las edades de nuevo me da otra de la razón, porque esa fue mi tesis doctoral, me decían que yo estaba loca y aquí ustedes me acaban de decir que no, que estoy en lo correcto. Entonces, sí, o sea, cómo afecta la cultura de la corrupción en los niños, ¿sí? Así se llama mi tesis doctoral, y yo les dije que sí, que estaba permeando, que se estaba haciendo cultural, que se estaba disculpando, que para los niños ya es normal que le des un moche al tránsito para que no te levante la multa, desde cosas tan simples como esa, desde cosas tan simples como dile que no estoy, así, o sea, cositas así. Tenemos mucha culpa, entonces hay que trabajar muchísimo en cultura de legalidad y ética, de nuevo, retomar esta parte. Yo creo que si volvemos a retomar esto, volvemos a agarrar las riendas del país, ¿sí? O sea, de nuevo, tenemos que trabajar todo de nuevo, ¿sí? O sea, hay que pensar en la raíz para poder producir algo mejor. A lo mejor no vemos nosotros los frutos, pero sí, con la conciencia tranquila de que hicimos algo al respecto y en el momento correcto y en el lugar en donde teníamos que trabajar. Entonces, agradezco muchísimo. Gracias, chicas, y a la Comisión de Indicadores que está chambeándole. Muchas gracias. Gracias, Norma. Creo que todos compartimos tu sentimiento aquí como integrantes de los comités o los consejos de participación ciudadana, ¿no? Estas cifras es así como que o nos desilusionan o nos alientan, ¿no? A seguir trabajando y a seguir poniendo nuestro granito de arena en estos temas.
No sé si alguno de mis compañeros de la comisión tiene alguna pregunta. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta, entonces pues podemos clausurar esta cuarta mesa de trabajo, agradeciendo nuevamente a Kenia y a Montserrat por esta gran exposición, sobre todo muy clara, que nos ha, y sobre todo el hecho de enseñarnos dónde están cada una de las encuestas. Ya nos queda tarea, como decía Norma, para poder revisar las cifras particulares de cada uno de nuestros estados, y creo que igual y con comisión de indicadores, pues aprovecharemos esta alianza o esta coordinación que se está teniendo con el INEGI para otros trabajos. Entonces, pues no me queda más desearles a todos que tengan un muy buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias, Kenia, gracias, Monse. A sus órdenes. Gracias, buen día. Gracias a todos, gracias. Gracias, Montserrat. Excelente, buen día. Gracias. Buen día, bye. Buen día. Hasta luego.